Did you campaign for an Oscar back then? I don't think I knew what the word was. Politicians campaign. Right. No, I mean, it was just different, you know. Cuando Hitchcock comenzó el casting de North by Northwest, Eva Marie fue la última persona a la que previó contratar. A sus 34 años, la criticaron por ser demasiado mayor, demasiado ingenua y no lo bastante rubia. En cambio, Eva Morrison poseía un arma que lo alteraría todo, un arma que ocultó al mismísimo maestro del suspense. Ahora, a sus 100 años, expone por fin la verdad sobre aquellos apasionados encuentros con Cary Grant y la razón por la que Hitchcock nunca fue consciente de lo que ocurría entre sus estrellas entre aquellas secuencias. Descubrámoslo. ¿Y tú, conoces la leyenda de Eva Marie? Deja una A en los comentarios si es así. Vida temprana y carrera profesional. En el año 1924, el 4 de julio, Eva Morrison nació en la ciudad de Newark, Nueva Jersey. Parecía apropiado que alguien que crecería con un carácter decidido y autosuficiente naciera en la fiesta nacional que celebraba la independencia. Su madre era Eva Morrison y su padre John Morrison. Con solo 3 años, Eva estuvo a punto de morir de escarlatina. Sin embargo, logró salir adelante a pesar de las dudas iniciales de los médicos. Gracias a este difícil comienzo, adquirió la fuerza que llevaría consigo el resto de su vida. Mientras jugaba con cerillas, Eva, que entonces tenía 7 años, provocó accidentalmente un incendio que dañó el garaje familiar. En lugar de castigarla, sus padres aprovecharon la situación para enseñarle la necesidad de ser responsable. Fue una lección que nunca olvidó y que influyó en su forma de enfrentarse a los obstáculos en el futuro. Como muchas otras familias, la suya pasó apuros económicos durante la Gran Depresión. Sin embargo, su padre ideó ingeniosas formas de ayudarles a llegar a fin de mes. En 1935, hizo un trato con ellos en el que les cambiaba un mes de ventas de neumáticos por una vaca para que pudieran obtener leche fresca. Cuando Eva tenía 12 años, tuvo su primera experiencia como actriz. Triunfó en un concurso local de talentos interpretando a Shirley Temple. Como premio, le regalaron helados para todo un año, que repartió entre sus vecinos. A pesar de que se trataba de un pequeño acto de generosidad, fue un atisbo de la calidez y el carisma que más tarde demostraría en la pantalla. Eva empezó a aficionarse a coleccionar tréboles de 4 hojas cuando era adolescente. El hecho de que se refiriera a ellos como su amuleto de la suerte llevó a mucha gente a creer que fueron decisivos en su viaje a Hollywood. Eva tenía la intención de seguir los pasos de su madre y convertirse en profesora cuando terminara el instituto. Sin embargo, su vida dio un vuelco cuando le concedieron una beca en la Bowling Green State University de Ohio por escribir un ensayo imaginativo sobre el lugar, a pesar de que nunca había estado allí. Eva fue una estudiante destacada en la universidad, pero no porque pasara a la acción inmediatamente. Debido a su miedo a hablar en público, no la aceptaron en el club de teatro de la universidad. Como alternativa a rendirse, se ofreció a participar en una investigación psicológica que evaluaba las ansiedades de las personas. A lo largo de varios meses, trabajó en sus habilidades para hablar en público. Al cabo de un tiempo, adquirió la seguridad necesaria para participar en una discusión importante en el campus, lo que le permitió llamar la atención de uno de sus profesores. Este la convenció para que se presentara a una obra de teatro. Eva, con los ojos vendados, acude a la audición, nerviosa pero decidida. Para asombro de todos, consiguió el papel. Fue entonces cuando comenzó su aventura como actriz. Eva participó en 12 espectáculos diferentes mientras estudiaba en Bowling Green. Incluso montó una representación de Shakespeare que duró 24 horas con el fin de recaudar dinero para bonos de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, además de recaudar $3,000. Eleanor Roosevelt mencionó el evento. En el momento de su graduación en 1946, Eva había superado su miedo a actuar en público y había descubierto que la interpretación era su verdadera vocación. Inmediatamente después de graduarse, Eva tomó la valiente decisión de renunciar a un puesto seguro de profesora en su ciudad natal. En su lugar, se trasladó a Nueva York con solo $40 y la aspiración de dedicarse a la interpretación. El primer trabajo que tuvo allí no fue típico. En el escaparate de una tienda trabajaba como maniquí humano y permanecía inmóvil durante horas. Llegó el día en que un cazatalentos se fijó en ella y le ofreció un modesto trabajo como modelo para un anuncio de dentífrico. A pesar de ello, el éxito en la actuación no le llegó fácilmente. De 47 audiciones diferentes, Eva no fue seleccionada. Cuando estaba en su momento más bajo,
Fue a los estudios de la NBC y se hizo pasar por empleada para poder entrar. Un productor se fijó en su seguridad y le ofreció un puesto de verdad, lo que marcó el inicio de su carrera en televisión. La primera vez que Eva apareció en televisión fue en 1948, cuando intervino en una presentación en la que demostraba cómo funcionaban los televisores. A finales de año, fue contratada para su primer papel como actriz. En una radionovela titulada A Woman's Life, Eva se dio a conocer inmediatamente por su capacidad para interpretar una gran variedad de personajes, a pesar de que tuvo que hacer frente a algunas dificultades, como perder la voz minutos antes de salir al aire. En el transcurso de un solo día, apareció en varias emisiones de radio, interpretando a veces los papeles de una adolescente, una detective e incluso un caballo parlante, pasando de un papel a otro. Eva tuvo su gran oportunidad en The Trip to Bountiful, una obra que se representó en Broadway en 1953. Al principio iba a ser la suplente, pero la actriz principal se puso enferma. A pesar de tener solo 24 horas para prepararse para el papel, Eva dio un paso al frente y realizó una actuación sobresaliente. La crítica literaria la elogió y le concedió el título de Mejor Actriz Revelación. Durante una de sus actuaciones, el conocido cineasta Elia Kazan se fijó en ella y la invitó a participar en su próxima película. Gracias a ello, a Eva le ofrecieron un papel en la película de 1954 On the Waterfront, que a la postre le valió un premio de la Academia. El difícil proceso de casting por el que tuvo que pasar Eva Morrison a finales de 1953 fue el comienzo de su camino hacia On the Waterfront. Durante la búsqueda de la actriz ideal para el papel de Edie Doll, la directora Elia Kazan y el productor Sam Spiegel estuvieron buscando candidatas. Para parecer fuerte, necesitaba parecer inocente. A partir del 3 de octubre, un gran número de actrices, entre las que se encontraban nombres tan conocidos como Elizabeth Montgomery y Claire Trevor, participaron en el proceso de audición. Eva, que no tenía experiencia previa en la industria cinematográfica, participó en su primera audición el 12 de noviembre. Kazan se fijó en lo natural que era y en la profundidad con la que era capaz de transmitir expresiones de emoción. Por otra parte, la audición de Elizabeth Montgomery el 20 de noviembre también fue bastante notable, y rápidamente se convirtió en una de las principales opciones junto a Eva. El 5 de diciembre fue el día en que las cosas empezaron a verse con más claridad. Con Marlon Brando, que ya era toda una celebridad, Kazan tomó la decisión de poner a prueba a las dos mujeres. La prueba era muy importante porque la química que existía entre Eddie y Jerry, el personaje que interpretaba Brando, tenía que ser auténtica. Durante la prueba, interpretaron la escena del guante. Eddie pierde su guante en ese preciso momento. Jerry es quien lo recoge. La actuación de Eva destacó por su sinceridad. Cuando interpretaron la escena juntos, ella declaró posteriormente que había estado ansiosa por actuar junto a Brando, pero que algo conectó entre ellos. El 18 de diciembre, Kazan y Spiegel habían llegado a la conclusión definitiva. A mucha gente le sorprendió que Eva fuera elegida para el papel porque no era una actriz conocida. Aunque la remuneración de Eva por la película fue de solo $7,500, bastante menos de lo que habría ganado una estrella, fue una experiencia transformadora para ella. Al comienzo del rodaje, el 17 de noviembre de 1954, en Hoboken, Nueva Jersey, la temperatura era bastante baja. Eva tenía 30 años cuando apareció en su primera película, junto a Brando, que ya se había consolidado como una figura legendaria. El trabajo de Brando era imprevisible, y alteraba continuamente su interpretación a lo largo de cada toma. Después, Eva declaró que esto la obligó a prestar verdadera atención y a responder de forma natural, lo que dio lugar a la producción de algunas de las escenas más memorables de la película. Otra de esas instancias ocurrió el 3 de diciembre de 1954, cuando tenía lugar la escena del guante. Brando cogió el guante de Eva en sus manos y empezó a jugar con él, a pesar de que este movimiento no estaba incluido en el guión. Esta breve y espontánea escena acabó siendo una de las secciones de la película que dejó una impresión más duradera. Era bien sabido que Elia Kazan, el director, siempre llevaba a los actores hasta sus límites más absolutos, justo antes de que comenzara la producción. El 12 de enero de 1955, Kazan compartió una inquietante revelación con Eva en medio de una secuencia cargada de emoción. A pesar de que esto no estaba en el guión, ayudó a que sus emociones parecieran más genuinas ante la cámara. Kazan también dedicó mucho tiempo a ensayar escenas importantes, como la que tiene lugar el 8 de febrero de 1955, en la que Charlie se enfrenta al despreciable jefe del sindicato.
Los esfuerzos que Kazan dedicó a garantizar que cada elemento fuera impecable dieron como resultado unas interpretaciones que se recordarán para siempre. La producción se enfrentó a muchos retos, pero también hubo momentos creativos increíbles. El gélido invierno de Hoboken, con temperaturas que caían a menudo por debajo de los 20 grados Fahrenheit, hizo que rodar en la ciudad fuera todo un reto. Algunas de las cámaras se congelaron el 12 de diciembre mientras rodaban en los muelles. Fue el director de fotografía, Boris Kaufman, quien utilizó vodka para descongelarlos, lo que les permitió seguir rodando. El aspecto áspero y arenoso de la película fue el resultado directo de su inventiva para resolver problemas. El 3 de enero de 1955, el sindicato local de estibadores intentó detener la producción de la película porque no estaban satisfechos con la forma en que los sindicatos eran retratados en la película. El problema se resolvió y la película adquirió un cariz más realista gracias a la decisión de Kazan de contratar a 40 trabajadores del sindicato como extras tras unas conversaciones que resultaron polémicas. La partitura que se compuso para la película también fue un gran éxito. El 2 de febrero de 1955, Kazan pidió a Leonard Bernstein que compusiera la partitura. Bernstein nunca había trabajado en una película, por lo que no estaba seguro del proyecto. Sin embargo, el 10 de febrero aceptó trabajar en ella tras ver un primer montaje. En solo 10 días, Bernstein compuso una partitura inquietante y poderosa, que complementaba a la perfección la intensidad emocional de la película. Durante el proceso de montaje, el montador de la película, Gene Milford, aportó algo único a la escena que sirve de clímax a la película. Las vistas del personaje de Brando se intercalaban con primeros planos de palomas que revoloteaban lejos de la cámara. Este aspecto insignificante contribuyó a la calidad poética de la escena, que es lo que la hizo tan memorable. Dada la excelente interpretación de Eva, se le concedió el Oscar a la mejor actriz de reparto. Aunque Eva estaba embarazada de 8 meses, los premios de la Academia se celebraron el 30 de marzo de 1955. Aunque el médico de Eva le advirtió que no hiciera el viaje de Nueva York a Los Ángeles, ella estaba decidida a no perder esta oportunidad. Llegó con un vestido blanco que le habían confeccionado a medida y se sentó en primera fila con su marido. Eva se tomó su tiempo para serenarse antes de subir al estrado, pues la emoción la embargaba tras el anuncio de su nombre. Hizo una broma que todos encontraron entrañable, diciendo, «Puede que tenga el bebé aquí mismo». Su discurso de aceptación fue directo y sincero, y expresó su gratitud a Kazan, Brando y su marido. Una cosa que la mayoría de la gente ignoraba era lo ajustada que había sido la votación. Algún tiempo después, se descubrió que Eva había ganado por un margen de solo 3 votos. El 8 de abril de 1955, 9 días después de recibir el Oscar, dio a luz a su hijo Daryl. Guardó el Oscar en su habitación del hospital como recordatorio de los éxitos que había logrado tanto en su carrera como en su vida personal. También fue el honor que cambió el curso de su carrera. Sus ingresos aumentaron considerablemente, hasta alcanzar los $100,000. El secreto que le ocultó a Alfred Hitchcock. El reparto de Santos en North by Northwest fue un auténtico shock. El cineasta Alfred Hitchcock consideró la posibilidad de contratar a actores y actrices tan conocidos como Grace Kelly y Elizabeth Taylor. Sin embargo, el 27 de junio de 1958, prefirió a Eva Marie Saint sobre las demás candidatas. A pesar de que Saint ya había ganado un Oscar por su interpretación en On the Waterfront en 1954, no era tan conocida como los demás actores. Por aquel entonces, tenía 34 años, lo que se consideraba una edad un poco avanzada para papeles destacados en la industria de Hollywood. Sin embargo, Hitchcock reconoció algo especial en ella. Él opinaba que ella poseía la capacidad de manifestar tanto inocencia como sensualidad, lo que constituía una cualidad ideal para el papel de Eve Candle, tanto en lo que respecta a su aspecto como a su voz. Hitchcock era extremadamente específico con Saint. El 14 de julio de 1958, incluso fue de compras a Bergdorf Goodman en Nueva York, ya que estaba muy interesado en la relación de la pareja. Se gastó un total de $50,000 en ropa de marca, lo que equivaldría a más de $450,000 en la actualidad. Y no acabó ahí. Como parte de sus esfuerzos por mejorar su voz, le exigió que practicara durante horas cada día para bajar el tono y hacer que sonara más atractiva. Este cambio fue tan significativo que, cuando su marido escuchó su voz en el plató, se quedó atónito y preguntó, ¿qué te han hecho? En respuesta al cambio radical. En ocasiones, colaborar con sus compañeros de reparto, Cary Grant y James Mason, supuso un reto para ella.
Al principio, Cary Grant, conocido por ser muy perfeccionista, tenía dudas sobre si Saint era o no la mejor opción. Sin embargo, una vez que empezaron a rodar, fue imposible negar la chispa que había entre ellos. Hubo un escenario que tuvo lugar en un tren tan cargado de suspense que tuvieron que filmarlo numerosas veces. Esto no solo mantuvo entretenida a la tripulación, sino que también les hizo sentirse un poco humillados. Al principio, James Mason, que interpretaba al antagonista, también se mostraba reacio a creer. En cambio, cuando terminó el rodaje, reconoció que la actuación de Saint era notable y la calificó de reveladora. Incluso Hitchcock, que rara vez se deshacía en elogios, alabó la interpretación de Saint como Eve Candle, afirmando que era la personificación de una heroína de Hitchcock. Sin embargo, a pesar de ser una de las secciones más conocidas de la película, la secuencia de la persecución en el Monte Rushmore fue fuente de una gran controversia. Un periódico de Dakota del Sur publicó un artículo escrito por Alfred Hitchcock el 17 de agosto de 1958, en el que comentaba su intención de representar una frenética persecución en los rostros de los presidentes, con Cary Grant aferrado a las cejas de Abraham Lincoln. Por ello, el Servicio de Parques Nacionales, que antes había permitido el rodaje, se mostró descontento. El 3 de septiembre de 1958, cambiaron de opinión y decidieron que no permitirían que el proyecto cinematográfico tuviera lugar allí. Se temía que fuera irrespetuoso con el monumento. MGM, el estudio responsable de la película, tuvo que encontrar una solución tras recibir recomendaciones del gobierno para limitar las escenas de acción cerca del monumento. Para llevar a cabo su idea, el director Alfred Hitchcock ideó una estrategia innovadora. El 1 de octubre de 1958, su equipo fue en secreto al Monte Rushmore y utilizó cables para tomar fotos panorámicas del monumento desde muchos ángulos diferentes. Estas fotos les ayudaron a recrear la escultura con todo detalle durante la producción de la película. Estas fotografías se utilizaron en el proceso de construcción de telones de fondo realistas para las escenas de estudio. A pesar de ello, había mucha incertidumbre. Desgraciadamente, Variety publicó un artículo el 12 de noviembre de 1958 en el que se afirmaba que la persecución se había grabado en el monumento real, lo que no era cierto. Que la escena se rodó en un estudio fue algo que Hitchcock tuvo que explicar al público el 20 de noviembre porque la gente estaba molesta por ello. El 28 de julio de 1959 se estrenó la película, y el debate continuó después. Debido a que los efectos eran tan convincentes, mucha gente tenía la impresión de que la persecución se había rodado en el Monte Rushmore. Varias organizaciones protestaron incluso contra la película. En agosto de 1959, varios admiradores intentaron reproducir la persecución en el propio monumento, lo que complicó aún más la situación. Fueron detenidos, y el Servicio de Parques Nacionales aumentó el nivel de seguridad en los alrededores. El 2 de septiembre de 1959, el gobierno de Estados Unidos se enfureció tanto que pidió a MGM que borrara toda mención a su colaboración de los créditos de cualquier película en la que estuvieran trabajando. Aunque hubo mucho drama, la escena del Monte Rushmore acabó convirtiéndose en uno de los momentos más memorables de la historia del cine. Demostró el talento de Hitchcock y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para producir algo imborrable. En la película North by Northwest, dirigida por Alfred Hitchcock, Ava Morrison tiene un papel importante. Aunque era una famosa rubia de Hitchcock, no era como las demás rubias asociadas con el director. Tenía 35 años cuando fue elegida para el papel en 1959, lo que la hacía mayor que la mayoría de las mujeres que Hitchcock eligió para sus películas. Por ello, destacó entre la multitud, ya que él solía elegir a mujeres más jóvenes. Antes de esto, Saint era conocida por su imagen de niña buena, sobre todo cuando fue galardonada con un Oscar por su interpretación en On the Waterfront en 1954. Sin embargo, interpretó el papel de Eve Candle en North by Northwest, una mujer sofisticada, intrigante y bastante más complicada que los personajes que había hecho en el pasado. Cuando Hitchcock se acercó a Saint, vio algo diferente. Creyó que ella tenía la capacidad de representar un personaje que poseía una inteligencia y una profundidad ocultas. Además, la llevó a Bergdorf Goodman, en Nueva York, para elegir la ropa que llevaría su personaje. Fue muy activo en el proceso de elaboración de su papel. No era algo fuera de lo común en él. A Hitchcock le gustaba tener un control absoluto sobre todos los aspectos de sus protagonistas, pero Saint no lo consideraba un ejemplo de control. Su creencia era que era un elemento integral del proceso creativo. También le dio instrucciones específicas.
como hablar con voz más suave, hacer menos movimientos con las manos y mirar fijamente a los ojos de Cary Grant. Ambas instrucciones eran claras. Siguiendo estas instrucciones, Saint fue capaz de infundir a su personaje una sensación de intriga y misterio, lo que contribuyó al efecto general. En la película, la Ed Kando de Saint no era la rubia convencional que Hitchcock habría elegido para su película. Aportó al personaje un nivel de madurez e inteligencia que le permitió complementar adecuadamente el carisma de Cary Grant. Gracias a su química, la película será recordada para siempre. Su interpretación fue elogiada por la crítica, que alabó su capacidad para lograr un equilibrio entre inteligencia y vulnerabilidad. Como resultado, fue nominada a un BAFTA en la categoría de Mejor Actriz Extranjera. La película fue elevada al nivel de una de las mejores obras de Hitchcock gracias a la incorporación de un elemento distintivo. Era bien sabido que Hitchcock tenía tendencia a ser demasiado controlador con sus actrices, y no todos sus empleados tuvieron una experiencia positiva trabajando con él. Algunas personas, como Tippi Hedren, se vieron sometidas a circunstancias terribles. Como parte del guión de Los pájaros, a Hedren le prometieron que llevaría pájaros mecánicos. Sin embargo, se sorprendió cuando en realidad llevaba pájaros de verdad. A lo largo de varios días, fue sometida a un aluvión de ellos que la hirieron. Como resultado, quedó exhausta y traumatizada. El hecho de que Hitchcock llegara tan lejos para conseguir la interpretación que deseaba, a menudo a expensas de la salud de sus actrices, queda demostrado por experiencias como esta. Las acciones de Hitchcock no se limitaban al plató. También intentó influir en la vida personal de sus actrices. Un ejemplo de ello es que enviaba comidas a la residencia de Grace Kelly porque creía que no comía bien. Incluso en el proceso de su compromiso con el príncipe Rainiero de Mónaco, tomó la iniciativa de interferir. Sin embargo, la experiencia no fue igual para todas las actrices. El tiempo que Saint pasó con Hitchcock se caracterizó por una notable mejora. Su ayuda fue muy apreciada, y ella creía que su atención a los detalles había contribuido a mejorar su interpretación. Él intervino en cosas como la selección de su vestuario, pero ella no se dio cuenta. Saint ha expresado lo mucho que aprecia la oportunidad de colaborar con Hitchcock. Le describió como una persona con sentido del humor, amable y cortés. Le encantó que la considerara una seductora mujer de espionaje, lo que suponía un cambio significativo respecto a los personajes que había interpretado en el pasado. Saint se refería a su estancia en North by Northwest como uno de los acontecimientos más memorables de su vida, incluso después de que hubiera pasado mucho tiempo. Sus detalladas instrucciones, como la forma de hablar y caminar, fueron las que, en su opinión, la ayudaron a desarrollar el personaje ideal para la serie de televisión. El concepto de la rubia de Hitchcock ha tenido un efecto significativo en el cine durante muchos años. Actrices como Santa, Grace Kelly y Tippi Hedren son el epítome de este tipo de personajes, sofisticados y llenos de misterio. Las rubias de Hitchcock han servido de fuente de inspiración para los personajes que han creado directores como Ariane De Palma y David Lynch. Las formas en que este arquetipo ha evolucionado a lo largo del tiempo quedan demostradas por representaciones contemporáneas, como la de Sharon Stone en Instinto Básico. Las rubias de Hitchcock siguen siendo fuente de inspiración para los diseñadores de moda, incluso en la industria de la moda. Tras el estreno de North by Northwest en 1959, la carrera de Eva Morrison tomó distintas direcciones, demostrando el alcance de su excepcional talento. En 1960, tuvo un papel protagonista en la aclamada película Exodus, que trataba sobre la lucha por la independencia de Israel. Kitty Freeman, una enfermera que se ve envuelta en el conflicto, era el personaje que interpretaba. La película fue un gran éxito. Duró más de 3 horas y su coste de producción fue de $4,5 millones, una cantidad considerable para la época. Mientras Saint trabajaba con Paul Newman, ella consiguió brillar tanto como él, a pesar de que Newman era una gran celebridad. La película se rodó en Israel y Chipre, ambos con temperaturas superiores a los 100 grados Fahrenheit. Las condiciones eran extremadamente calurosas y difíciles. En un momento de la representación, actuó entre explosiones reales, lo que demostró lo comprometida que estaba. La película fue un éxito de taquilla, recaudando $20 millones, lo que equivale a 175 millones en la moneda actual. Esto demostró que Saint era algo más que la actriz principal de Hitchcock. Era capaz de hacer mucho más. En la película The Russians Are Coming, que protagonizó en 1965, demostró su faceta cómica 5 años después.
La trama de esta película gira en torno a un submarino soviético que queda varado cerca de un pueblecito de Nueva Inglaterra, lo que provoca el caos. Elspeth Whittaker, una esposa serena que intentaba mantener el control de la situación, fue retratada por Sand, en contraste con sus interpretaciones en papeles serios. Demostró que también era capaz de hacer papeles cómicos. Llegó incluso a realizar sus propias escenas de riesgo. La película fue un gran éxito y estuvo nominada a 4 premios de la Academia. Su interpretación fue alabada por la crítica, que la elogió por ser encantadora e ingeniosa. Con este papel pudo demostrar a los demás que era capaz de interpretar una gran variedad de papeles, no solo dramáticos. Saint tomó la decisión de concentrarse en la televisión en los años 70. Gracias a ello, se le presentaron nuevas oportunidades, lo que fue una decisión muy astuta. En 1974, interpretó a Edith Wilson, la esposa del presidente Woodrow Wilson, en la serie de televisión The First Woman President. Este fue uno de sus primeros papeles importantes en el mundo de la televisión. Mientras él sufría un derrame cerebral, su personaje asumió subrepticiamente el control de la nación. Esto no solo la dio a conocer a los espectadores más jóvenes, sino que también demostró el alcance que posee como intérprete. En 1977, protagonizó una miniserie titulada How the West Was Won. Interpretó el papel de Kate McCann, una dama pionera que se enfrentaba a los retos de la vida en la frontera. Santa realizó sus propias hazañas, como cruzar ríos y montar a caballo. A pesar de tener 53 años, como resultado de sus incansables esfuerzos, incluso sufrió una lesión al realizar un acto en el escenario. Más tarde, en la década de 1980, hizo una aparición en la serie de televisión Moonlighting, en la que interpretaba el papel de la madre del personaje interpretado por Sybil Shepherd. El equipo la ovacionó por una escena en la que pronunció un discurso de 6 minutos en una sola toma. A lo largo de su carrera, ha interpretado más de 30 papeles diferentes en televisión, demostrando que es capaz de adaptarse a nuevas formas y seguir siendo relevante. Los esfuerzos de Sand dieron sus frutos de forma significativa en el año 1990. El personaje que interpretó en la miniserie People Like Us, que trataba sobre el mundo de la alta sociedad de Nueva York, le valió un premio Emmy. Tuvo que interpretar el papel de Lil Altimus, una acaudalada dama de la alta sociedad, y cambiar su aspecto de joven a anciana. Todos los días se pasaba horas maquillándose, e incluso trabajó con un entrenador para perfeccionar el acento que predominaba en la época. Más de 20 millones de personas vieron cada episodio de la miniserie, lo que indica que fue un gran éxito. Los críticos elogiaron su actuación, describiéndola como discreta y potente. Sand comentó en su discurso que las cosas buenas llegan a los que esperan y esperan y esperan, refiriéndose al hecho de que ya había sido nominada a un Emmy y había recibido 5 nominaciones, habiendo ganado el premio 36 años después de haber ganado el Oscar por su interpretación en On the Waterfront. Es una de las pocas actrices que ha ganado ambos honores. Saint siguió siendo selectiva, eligiendo solo las películas más prometedoras, a pesar de que este Emmy le valió más atención y ofertas. Saint siguió trabajando hasta los 90 años. Apareció en la película Cuento de Invierno en 2014, cuando tenía 89 años. A pesar de que interpretó a una versión mayor de un personaje, hizo un gran esfuerzo por imitar los modales de la actriz más joven. La película se rodó en Nueva York durante el invierno, que era bastante frío, pero Saint se negó a utilizar un doble, incluso para las partes que eran particularmente difíciles. Varios críticos la alabaron por el impacto emocional que aportó a la película. A pesar de tener 92 años, en 2016 decidió probar suerte como actriz de doblaje en la serie de animación Transformers Robots in Disguise. 2 años más tarde, pocos días antes de cumplir 94 años, acudió a los Oscar para entregar un premio. Recibió una gran ovación del público, lo que demostró el gran aprecio que se había granjeado a lo largo de su carrera. St. Continuó activa incluso cuando se acercaba a los 100 años. En 2020, cuando tenía 96 años, asistió a un acto virtual conmemorativo del 60 aniversario de North by Northwest. Sus fans se emocionaron al escuchar sus divertidos y vívidos recuerdos de su época de trabajo con Cary Grant y Alfred Hitchcock. Su dilatada carrera demostró que la capacidad y la devoción no disminuyen con la edad. Vida personal y legado. Sand fue capaz de inspirar a mucha gente con su inquebrantable compromiso, su encantadora personalidad y su capacidad para seguir desarrollándose en un campo que suele dar prioridad a su experiencia. Mientras todo esto ocurría, Ava Morrison tuvo un encuentro imprevisto con su futuro marido, Jeffrey Hayden,
Juntos viajaban en el metro de Nueva York el 7 de octubre de 1949. La fecha era el 7 de octubre. Jeffrey observó que ella sostenía un portafolio de sus trabajos como modelo, en el que figuraba su nombre inscrito en letras doradas. Comenzó a charlar con ella tras notar algo en ella que le llamó la atención. Fue ese breve instante el que lo cambió todo. Se casaron el 28 de octubre de 1951, tras enamorarse el uno del otro. Tanto Ava como Jeffrey tenían entonces 20 años. Pasaron 65 asombrosos años antes de que Jeffrey falleciera en 2016. Dado que las relaciones en Hollywood no suelen prolongarse durante mucho tiempo, su narrativa fue excepcional y asombrosa. A lo largo de su matrimonio, colaboraron en varios proyectos. En 1964, Jeffrey dirigió a Ava en The Miracle Worker, que fue una de las muchas obras de teatro y series de televisión que dirigió. Aparecieron juntos por primera vez en un programa de televisión llamado Person to Person en 1954, solo 3 años después de casarse. Durante su conversación, se rieron al hablar de lo inusual que era para una pareja de Hollywood estar felizmente casada durante tanto tiempo. Según Ava, su secreto fue una combinación de coincidencias, respeto mutuo y pasiones comunes. Les apasionaba viajar juntos e incluso recorrieron cada uno de los 50 estados. Alaska fue el destino de su última excursión, que tuvo lugar en 2012. A pesar de su fama, llevaban una vida sin complicaciones ni pretensiones. Permanecieron en la misma residencia de Los Ángeles durante más de medio siglo y no asistían a muchos eventos en la zona de Hollywood. Si Ava escribiera un libro, diría que se titularía Cómo triunfar en Hollywood y ser una persona normal. Era un chiste que le gustaba contar. La fuerza de su amor se mantuvo incluso cuando entraron en sus últimos años. Cartas de amor fue el título de la obra que representaron juntos en 2001, pocos meses antes de su 50 aniversario de boda. Este momento fue muy destacable, ya que demostró hasta qué punto le seguía gustando trabajar y estar juntos. Mientras Ava desarrollaba su exitosa carrera en Hollywood, fue madre de 2 niños. En 1955, solo 2 días después de que Ava recibiera un Oscar por su interpretación en On the Waterfront, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Daryl. Durante su discurso de aceptación, Ava bromeó diciendo que podría dar a luz allí mismo, en el escenario. A pesar de estar embarazada de 9 meses, varios años después, trajeron al mundo a una hija llamada Lorette. A pesar de ser una estrella de cine, Ava se esforzó mucho para que sus hijos tuvieran una vida bastante normal. Su horario de trabajo se adaptaba al horario escolar de sus hijos, y a menudo rechazaba encargos para dedicarles más tiempo. Aunque ella y Jeffrey querían que sus hijos crecieran lejos de los focos, solo los llevaban a eventos de Hollywood con muy poca frecuencia. Una de las cosas que hizo Ava fue animar a sus hijos a perseguir sus propias ambiciones, mientras Daryl creó su propia empresa para ayudar a personas que trabajan en industrias creativas. Lorette pasó de trabajar como productora a convertirse en psicoterapeuta. Las decisiones que tomaron hicieron que Ava se sintiera orgullosa, y se preocupó de estar presente en todas las ocasiones importantes, como las actuaciones escolares y las reuniones entre el profesor y los padres. El hecho de ser a la vez madre y actriz era algo que muy pocas personas podían hacer. Además de su familia y su carrera como actriz, Ava tenía un fuerte deseo de ayudar a otras personas. Durante los años 60, ella y Jeffrey participaron en marchas por la igualdad y apoyaron el movimiento por los derechos civiles. Posteriormente, colaboró estrechamente con la organización que fundó su amigo Paul Newman, el Hole in the Wall Gang Camp, que ayuda a niños que padecen enfermedades catastróficas. Además de ayudar a generar dinero para el campamento, Ava pasó tiempo con los niños que allí se encontraban. Además, creó un programa de becas en la Bowling Green State University, su alma mater, para ayudar económicamente a estudiantes de cine y teatro. Incluso fue Ava quien expresó su opinión sobre las preocupaciones medioambientales. A los 81 años, narró un documental titulado Arctic Tale, que mostraba el impacto que el cambio climático estaba teniendo en las criaturas que viven en el Ártico. Debido a la duración de su carrera, Ava está considerada como una de las pocas estrellas que quedan de la época dorada de Hollywood. El hecho de que naciera el 4 de julio de 1924 significa que ha sido testigo de casi un siglo de historia del cine. A sus 100 años, sigue recibiendo elogios por su trabajo y por el legado que ha dejado. En los Oscar de 2023 fue homenajeada con una ovación que duró más de 3 minutos. Ava ha recibido numerosos galardones a lo largo de su carrera. En reconocimiento a sus servicios a las artes, se le concedió un Kennedy Center Honor en el año 2012. En 2018,
Su institución la honró bautizando su teatro con su nombre, y también aportó sus guiones y fotografías a los archivos.